A todos, qué privilegio nuevamente estar acá delante de ustedes, pues, compartiendo de la palabra de Dios, que de verdad que es un reto grande, como siempre lo he dicho. Estar acá delante exponiendo la palabra no es nada fácil. Eh, y pues lógicamente gracias a la gracia de Dios es la que nos permite estar acá. Y es lo que cada día trato de ver, de buscar, de sentir esa gracia, ese perdón de Dios, aunque cometamos errores, aunque fallemos, Dios con su gracia nos permite estar acá delante de ustedes, predicando, compartiendo de su palabra. Acompáñenme en una oración para iniciar, ¿listo? Bueno, Dios, gracias por este tiempo, gracias por permitirme estar acá presente, Dios, gracias por cada uno de los hermanos que está acá, Dios. Te pedimos que seas tú tomando el control en este momento. Como siempre te digo, Dios, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas a través de mí, Dios, que me uses como ese instrumento, el cual, Dios, pueda a través del Espíritu Santo, Dios, compartir de tu palabra, no como ser humano, Dios, como mi naturaleza, sino que seas tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que obres y que sea esta palabra, Dios, calando en nuestros corazones y que nuestro corazón, Dios, permita y pueda, Dios, estar atento a recibir tu palabra y a dar fruto, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy se llama ¿realmente conoces a Jesús? ¿Vino a juzgar o a salvar? Era algo que pues pensaba y en mi mente me tenía dando vueltas y pues siempre he dicho eso. ¿Realmente conocemos a Jesús? A veces pensamos o nos vemos a través de la palabra juzgados y pensamos que Jesús vino a juzgar. Así lo vieron también los discípulos en el tiempo pasado, los fariseos en el tiempo pasado cuando vino. Bueno, ¿y este quién es? Y uno a veces se pone a leer las escrituras y la palabra, a veces como que uno dice, oiga, pero Jesús ¿vino a salvarnos o vino a juzgarnos? Bueno, eso vamos a verlo a través de las escrituras y que sean las mismas escrituras que nos hablen a través de eso y que podamos hoy salir pensando y diciendo, bueno, sí, realmente, ¿a qué vino Jesús? ¿O qué tanto conocemos de Jesús? Y decidimos si nos vino a juzgar o a salvarnos. ¿Listo? Vamos a la primera escritura que está en Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Está en la versión Nueva Traducción Viviente, ahí la van a estar proyectando. Esta escritura dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Esta escritura la leía y yo decía, pues según Dios nos amó tanto y nos ama tanto aún todavía y sigue cada día amándonos, que dice que envió a su Hijo ¿a qué? A morir por nosotros, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay veces que
me pasaba antes de conocer o de pronto de buscar o tratar de escudriñar de Dios, que cuando me compartían de la palabra y no conocía a Jesús, me sentía condenado, me sentía juzgado. No sé si a ustedes también les pasó. O aún todavía a veces hay escrituras y hay palabras que a veces como que uno dice, oiga, ¿qué pasa? O sea, me están como juzgando, me las están echando. Y yo digo, bueno, pero lo único claro que yo veo acá es que la escritura dice que Dios envió a su único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pero entonces yo decía, pero a veces entonces, ¿por qué nos sentimos juzgados? A veces, ¿por qué nos sentimos como que, uy, ¿qué pasó? Pues la escritura también está siendo clara ahí cuando dice en el versículo 18 que no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Pero dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Y cuál es el hecho? Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. O sea, que realmente cuando a veces uno se siente juzgado y condenado, pues la misma escritura está diciendo, porque hay que, de pronto se está basando o nos estamos llevando o nos estamos dejando llevar por la oscuridad. Y dice acá, porque sus acciones eran malvadas. O sea, la gente en ese tiempo, cuando Jesús llegó y vino al mundo y se hizo hombre, claro, llegó a decir muchas cosas que eran real y que no seguían conforme la palabra de Dios, sino que le estaban dando otro sentido. Por eso Jesús vino también y dijo, vengo a darle el verdadero sentido a la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando uno no conoce de Dios, cuando uno no conoce a Jesús realmente, a veces pasa y sucede que nos sentimos condenados, nos sentimos juzgados, pero no es porque Jesús vino a juzgarnos, porque vino a condenarnos, sino que a través de nuestras acciones que estamos haciendo a veces mal, antes de conocerlo, antes de buscar de Él, pues la misma palabra nos hace sentir que estamos mal, que hay cosas en nuestra vida que no van conforme a la voluntad de Dios. Y a veces sentimos eso, pero no es que Jesús nos esté condenando, no es que Jesús nos esté juzgando, sino que viene a mostrarnos, porque dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Me pasaba, les confieso, cuando estaba en mi vida anteriormente, en el pasado, pues obvio, llegar y decir, yo era bien tomador, bien mujeriego, y pues venían y le compartían a uno la palabra y que era lo que decían. No, es que emborracharse, dice la Biblia, es malo, ¿cierto? Pues ser adúltero o fornicario es malo. Yo decía, bueno, pero esto ya no va como que conmigo, ¿cierto? Porque ya están metiéndoseme al rancho, decía yo. Entonces, claro, uno se siente como que, venga, esto no, pero... Y hoy en día, cuando veo las escrituras, y dice acá, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pensaba en esta escritura y yo decía, cuando nosotros queremos cada día estar cerca de Jesús, aún a veces cometiendo errores y fallando, nos vamos a querer acercar más, porque necesitamos a veces que las cosas aún que están en nosotros, que no van conforme a la voluntad de Dios, salgan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo
lo que Dios quiere. Claro, es necesario que a veces vean nuestros errores, pero que vean cómo nosotros cada día nos esforzamos por mejorar. Cada día nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Porque no somos perfectos. Cometemos errores, tenemos situaciones y vivimos cada día en este mundo. Pero la escritura que sigue, vamos a Juan 12, 46, 48, que también pues nos habla de lo que estamos diciendo. ¿Realmente Jesús vino a juzgar o a salvar? Y dice así: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Ese día de juzgar va a llegar, ¿cierto? Pero cuando Cristo regrese. Mientras tanto, dice que Jesús nos da la oportunidad todos los días ¿de qué? De que lo buscamos y pongamos nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para salir de la oscuridad en la cual estamos. Porque dice, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Él mismo nos está diciendo, yo no vine a juzgarlos, no vine a decirles, hey, venga. No, Jesús pone a predicadores, coloca alabanzas, coloca la escritura, coloca la Biblia. Y nosotros podemos escuchar, pero en nosotros está si lo obedecemos o no. Pero Él dice que no viene a juzgarnos, pero dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día de juicio por la verdad que yo he hablado. El día del juicio es donde vamos a estar nosotros ahí, como que, ¿qué hice? ¿Realmente conocí a Jesús? ¿Realmente busqué a Jesús y cada día acercarme a la luz? ¿Para qué? ¿Para que saliera la oscuridad? ¿O simplemente escuché la palabra, pero no obedecí? Cristo o Dios quiere que nosotros cada día nos esforcemos por realmente conocerlo y buscar cada día salir de esa oscuridad. Porque decir que no pecamos, pues estaría siendo mentiroso. O decirles yo a ustedes, no, es que en mí no hay pecado, estaría siendo mentiroso. Siempre hay cosas que no hay bien y hay cosas que no están bien, pero si me acerco a Jesús, porque dice el primer versículo en el 46, yo he venido como una luz para brillar en este mundo, a fin de que todos pongan su confianza en mí y no queden más en la oscuridad. Cuando pongo la confianza mía en Cristo, aprendo a cada día luchar y cada día esforzarme por salir de esa oscuridad, por cada día salir de allí de donde Él me sacó. Y a veces pensamos y a veces nos sucede, a veces, no sé, a mí me sucede, que porque estoy asistiendo a la iglesia, que porque estoy asistiendo a todas las reuniones, que porque estoy leyendo, no voy a fallar. Pero es mentira, porque somos humanos, cometemos errores, fallamos. Pero lo único que quiere Cristo y lo único que quiere Dios es que cada día lo reconozcamos, que pongamos nuestra confianza en Él y dejemos que esa luz de Él brille en nosotros. Porque con nuestras fuerzas no vamos a ser capaces. Vamos a durar un tiempo ahí
bien, haciendo el esfuerzo. Pero cuando dejamos entrar la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo en nosotros, téngalo por seguro que eso va a perdurar. Porque Cristo nos da la fuerza, porque Cristo nos da la fortaleza. Y Él no vino a juzgarnos, Él no vino a condenarnos ahorita en estos momentos, no vino a eso. Él vino a darnos la oportunidad de que lo conozcamos, de que lo busquemos y podamos salir de en medio de la oscuridad, que es la cual estamos. Porque Jesús vino acá y se sacrificó por nosotros. Vino y murió en una cruz por nosotros. Dios, como le compartí a los hermanos estos días en la charla, Cristo, Dios teniendo el poder de destruir al mundo cuando vino Jesús y le dieron todos esos latigazos, lo escupieron, lo maltrataron y lo crucificaron. Dios, teniendo la oportunidad de destruir el mundo, no lo hizo. Se negó a sí mismo y dijo, si yo destruyo a esta gente, pues, ¿quién se va a salvar? Voy a sacrificar a mi hijo por ellos. Y gracias a ese sacrificio es que hoy nosotros podemos estar acá, tratando de buscar cada día, de conocerlo, amarlo y saber que Él no vino acá a la tierra a juzgarnos, aunque muchas veces pareciera así. Aunque muchas veces cuando compartes el mensaje y cuando le dices a alguien algo o le compartes una escritura, se siente juzgado, se siente condenado, pero no es porque así Cristo lo hizo, sino es porque a veces la misma palabra nos hace ver en la oscuridad la cual estamos. Y venía y pensaba en esta escritura y quería traer un ejemplo claro, el cual, pues Jesús nos mostró que Jesús no nos rechaza, que Jesús no nos juzga, que Jesús no nos condena. Y vamos a verlo en Lucas capítulo 19, el versículo 1 al 10, vamos a leer. Este es un ejemplo claro que Jesús nos dejó plasmado y lo leía y yo decía, wow, a veces de pronto pues nosotros pensamos y creemos que conocemos realmente a Jesús, pero a veces no. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pensaba en esta escritura y en esta historia y como que me quería meter en el cuento, y yo decía,
Claro, Zaqueo, ¿saben quién era Zaqueo? Zaqueo era judío y era líder de unos cobradores de impuestos. Y lógicamente, pues al ser judío y ser cobrador de impuestos, estaba trabajando para el pueblo romano. Y los romanos los tenían esclavizados con impuestos y cosas. ¿Qué creen que cómo veían los judíos a Zaqueo? Pues mal, como un traidor. Uy, ¿cómo es este judío y cómo viene a cobrarnos impuestos? ¿Cómo viene a venirnos a esclavizarnos y a estar de acuerdo con este pueblo para esclavizarnos y hacerles cobrar impuestos? Pues era una persona que era para el pueblo judío, Zaqueo, pues era de lo peorcito. ¿Por qué? Porque los estaba traicionando, porque trabajaba para el pueblo romano y les estaba, ¿qué? Cobrando el impuesto, pero era su trabajo. Y yo creo que Zaqueo, pues me metí y yo decía, bueno, Zaqueo yo creo que cuando vio la oportunidad y supo que Jesús iba a pasar, o sea, dicen que era bajito de estatura, o sea, era bajito. ¿Y qué hizo? Apenas supo, de una vez dijo, no, yo como sea tengo que mirar a este Jesús del que han hablado, que perdona pecados, que convive o que ha visto con cobradores de impuestos, ha estado o ha perdonado prostitutas, no los ha juzgado, sino los ha perdonado. Y claro, él como sea, llegó y dijo que de una vez salió corriendo, se adelantó y se subió a una higuera. Yo no sé, pues esa higuera sicomoro, creo que es un árbol, y Jesús iba pasando, ¿y qué dice? Que cuando Jesús pasó, directamente pasó y miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. ¿Cómo quedaría Zaqueo en ese momento que tanta gente, porque es que acá habla de multitud, había mucha gente, había tanta gente que pues el tumulto era inmenso. Y Jesús, que iba pasando por allí, me imagino, voltea a mirar y Zaqueo, ¿y este man quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién le dijo? ¿Quién le habló de mí? Simplemente ese impacto de que Jesús lo haya llamado por el nombre y que le haya dicho, dice, porque es que la escritura dice y resalta, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. No le dijo, hey, ven tú. No, Zaqueo. Le dijo de una vez, baja, le dijo, Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Cristo, a ese hombre que todo el mundo rechazaba y a ese hombre que todo el mundo en un momento lo criticó, lo juzgó y lo condenó por estar trabajando para el pueblo romano y traicionando al pueblo judío, Jesús le está dando la oportunidad de decirle, Zaqueo, ven que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Pensaba en mi vida, pensaba en mí, cuántas personas y cuánta gente muchas veces no nos ha rechazado. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado, porque tenemos una vida la cual de pronto en el momento pues no hacía la voluntad de Dios. Y hoy Jesús a este hombre lo llamó por su nombre. ¿Y a cuántos de nosotros Jesús no nos dice hoy? No Zaqueo, Leonardo, Ulises, Laura, Juanca, Gonzalo, hoy debo hospedarme en tu casa. Y por eso hoy estamos acá. Porque nos dimos cuenta de que Jesús no nos condena, Jesús no nos juzga, Jesús nos ama y por amor fue que murió en una cruz.
Eso fue lo que impactó a Zaqueo y lo hizo que de una vez automáticamente ¿qué? Bajara enseguida de una vez, dice, porque dice, Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, y llevó a Jesús a su casa. Pero la gente, dice acá en el 7, estaba disgustada y murmuraba. ¿Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Pensaba y decía en mi mente, ¿cuántas veces no hemos pasado así? ¿O cuántas veces no me ha pasado que en vez de amar, a veces juzgo? En vez de amar y hacer el bien, a veces condeno. A veces no entendemos y a veces rechazamos y a veces nos creemos mejor que los demás. Pero estamos viendo en esta escritura que Jesús no se creyó más que nadie. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo menos que nosotros y cada día luchó y se esforzó por hacer las cosas, y como él mismo lo dijo, yo no vengo a condenarlos, yo vengo es a salvarlos. Y me hace pensar, porque realmente Cristo, a veces nosotros de tanto leer, de tanto aprender y sabemos de las Escrituras, a veces nos creemos que sabemos más y a veces tratamos y luchamos y nos esforzamos por seguir a Cristo, pero a veces en esos momentos tendemos juzgando a otros y no nos damos cuenta que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, no juzga. Él viene a luchar por nosotros y a luchar porque cada vez que nosotros, los que estamos en oscuridad o los que están en oscuridad, pues si quieren salir de allí, pues la luz de Jesús brille en él y podamos rescatarlos. Así como lo hizo con Zaqueo, así como lo hizo con la prostituta, así como lo hizo con muchas personas Cristo, así Dios quiere que nosotros dejemos de estar mirando y juzgando a los demás, sino más bien amemos y busquemos cada día ser como Cristo fue. Porque dice acá, la gente estaba disgustada, yo me imagino, porque decían, este no es un profeta, este no fue el que leyó las Escrituras, este no fue el que compartió y dijo, este que dice va a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama, y era verdad, era un hombre que estaba trabajando para los romanos y esclavizando al pueblo judío. Entonces, así es, Cristo estaba allí, pero Cristo dijo, eso no importa, eso no me interesa, yo no voy a ver ni voy a hacer lo que la gente hace, no me voy a poner como ellos y no me voy a disgustar, no me voy a poner a murmurar, sino más bien me voy a buscar y voy a hospedarme en su casa. Claro, eso para los judíos y para los fariseos fue mortal, porque Cristo estaba rompiendo con una barrera, la cual ellos en su mente nunca iban a hacer. Pero Cristo dijo, así no es. Quiero demostrarles y quiero mostrarles cómo se gana esa gente, cómo Cristo ama a la gente, cómo Dios nos enseña que no debemos rechazar ni juzgar, sino que quiere que nosotros cada día con amor, con ese perdón y esa compasión, busquemos a los que están perdidos. Porque es que Cristo es así. Y dice,
Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Así es cuando Cristo entra en nuestras vidas. ¿Qué pasa y qué sucede? Muchas veces las cosas que estaban mal en nosotros empiezan a cambiar. Porque la luz de Cristo vino ¿a qué? A brillar en nosotros. Porque la luz de Cristo es la que hace que nosotros, a pesar de las cosas, a pesar de las situaciones y los errores que ya hemos cometido, pues empezamos ¿a qué? A reconocer, empezamos a transformar y a darnos cuenta que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz vale mucho para nosotros. Porque es que Él no quiere que ninguno se pierda. Él lo que quiere es que todos podamos reconocerlo, podamos dar nuestra vida, podamos luchar por cada día, entender que no es que Él vino a juzgarnos, sino que vino a salvarnos. Porque cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, automáticamente cambió su vida. Zaqueo dice que les dijo: si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús, yo creo que Jesús lo saca. Jesús rompió todo esto y les dijo: si ustedes no entienden con este ejemplo, no sé cómo van a entender. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y según los fariseos, los maestros de la ley, ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Pero este hombre que era un cobrador de impuestos, y que estaba reconociendo lo que había hecho y que dijo: no puedo seguir así, Jesús le está diciendo: este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por eso vino Jesús. Por eso vino Cristo. Por eso Dios sacrificó, aún siendo Dios, a su Hijo para que nosotros hoy en día podamos ser salvos. Y pensaba y decía, a veces nos escachamos nosotros, a veces juzgamos, murmuramos, como lo dice ahí la Escritura, nos disgustamos, pero a veces no somos como Jesús, que amamos, que sentimos compasión, que perdonamos aún cuando vemos que los errores más grandes que están cometiendo y las cosas que están sucediendo, Jesús, porque Zaqueo lo estaba haciendo, estaba traicionando al pueblo, estaba cobrando impuestos, pero Jesús no lo condenó, Jesús no lo juzgó, solamente fue y se hospedó en su casa, y al hacer eso transformó su vida. Y hoy en día pienso en eso y es lo que Dios ha hecho en mi vida. A mí no me han condenado, a mí no me han juzgado. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que el amor que cada uno de ustedes a través de la palabra de Cristo ha hecho y me ha amado y me ha perdonado y me ha recibido cuantas veces he fallado, es lo que hoy en día me tiene acá delante de ustedes. Porque Cristo quiere eso, que con el amor que demostremos
y que con la compasión que cada día tengamos en nuestras vidas, muchos más puedan reconocerlo. Cristo vino a eso al mundo. Cristo no vino a juzgarnos, vino a salvarnos. Y hoy quiero como que nuevamente recordar y decirles, Jesús, cuando conocemos realmente de Jesús, nos damos cuenta de eso. Nadie puede venir a decirnos y muchas veces a maltratarnos y muchas veces a estropearnos y a bajarnos por el piso. Aun cuando las personas lo hacen, Jesús dice, vales mucho para mí. Tú vales demasiado. Y por ti fui que di mi vida en una cruz. Cristo vino a eso. Y es lo que Cristo me ha mostrado a través de las Escrituras. Porque Él quiere que todos reconozcamos su poder, que lo busquemos de todo corazón y dejemos que esa luz brille en nosotros, no la luz de nosotros. Y por eso siempre lo digo, yo no. Cristo es el que actúa en mí y gracias a su gracia es que hoy en día puedo venir hoy y decirles que Cristo no vino a juzgarlos, fue a salvarnos. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias.